Solo por la 96.9. Tu voz, tu opinión, tu emisora. ¿Qué tal, amigos? 7 horas con 42 minutos, 7 con 42 minutos y estamos ya iniciando esta linda jornada de noticias con voces y opiniones a través de la 96.9 FM. Es el último día laboral de la semana, 18 de julio. ¿Qué tal esos ánimos, chicos? Me fue rapidísimo la semana, ni sentí. Bueno, yo falté el lunes, así que para mí fue más rápido. Por eso es que se le fue. Y ya hemos pasado más de la mitad de julio, así que sí, julio también ha ido volando. Pilas con esos memes, Johnny, para... Julio se fue volando. Ya lo imaginé, ya me lo visualicé. Vi en el avioncito a Julio Iglesias. Pero así, ¿no? Así vamos informando. Han pasado bastantes cosas en estos días. De hecho, ayer también en temas judiciales, en temas de seguridad y todo eso lo vamos a ir conversando también en este espacio que es una continuación del noticiero de la 96.9 FM. Arrancamos entonces contándoles que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social arrancó el proceso de fiscalización al caso de presunta violación del asambleísta Santiago Díaz Azque, quien pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana a una menor de edad. El legislador no asistió a la sesión, pues se desconoce su paradero desde el 7 de julio, día en el que se hizo pública la denuncia en su contra. Además, también está siendo buscado por $100,000, había leído. Sí, eso de ahí, pero también interesante fue ayer las declaraciones de Daniel Salcedo también en la asamblea, donde empezó básicamente a repartir a todo el mundo. Así es. ¿Qué opinas, Daniel, sobre las declaraciones de tu tocayo, Daniel Salcedo? Qué desgracia convertir el nombre. Pero, bueno, lo importante es que sea judicializado y que tenga las pruebas suficientes para... O sea, ¿no te parece un poquito telenovelesco? Que justo ahora... Sí, y más que nada porque él jurídicamente no gana con esto, porque entonces le va a rebajar la pena, menos que tenga algún otro caso futuro. Pero bueno, lo hace, con fiscalía no sabemos. La motivación de él fue básicamente diciendo de que, miren, yo me iba a quedar callado, pero como intentaron matarme, entonces ahora voy a hablar. Y para que las personas que nos están escuchando puedan entender un poco lo que ha pasado en detalle, es que Daniel Salcedo, quien está sentenciado a 5 casos de corrupción, compareció ayer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para hablar sobre supuestas irregularidades en el Sistema Nacional de Salud Pública. Y en ese contexto señaló la supuesta causa del asesinato de Fernando Villavicencio y el atentado contra su vida. Esto ocurrió el día de ayer. Equipo, a Pablo Mendoza, éramos un solo equipo, Leonardo Cortázar, pero en el momento de que yo empecé a ver ya ciertas cosas que no me parecían en el tema de la contratación pública, decidí abrirme. Dijo que empezó a colaborar con Javier Jordán, prófugo de la justicia, en el 2015, que él amasó una fortuna de unos $15 millones y que parte de ese dinero se destinó a la política. Yo entregaba el dinero a Javier Jordán, yo entregaba el dinero y sabía, y no tengo cómo comprobarlo lamentablemente, pero por boca de él, que eso era para financiar campañas políticas de ciertos partidos. Partido de Revolución Ciudadana, donde él me mencionaba que efectivamente iba a dar carros, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y porque éramos amigos lo conversábamos y lo hablaba abiertamente. Salcedo, condenado a 36 años de cárcel. Bueno, eso fue un extracto de la noticia que sacó el día de ayer Ecoavisa, pero de la que se han hecho eco ya todos los medios aquí en el país. Ahora, esto ocurrió en la Asamblea Nacional, directamente en la Comisión de Fiscalización que investiga presuntos actos de corrupción y redes delictivas enquistadas y de larga data en el sector de la salud. Pero Ferdinand Álvarez, quien es el presidente de la comisión, aclaró que no son ni fiscalía ni judicatura que hacen control político, por lo que le pidió a Salcedo que tome en cuenta esas consideraciones. Bueno, oportuna lo que ha mencionado tanto
la justicia como los fiscales, pero igual aún así me parece que el timing como que no le está jugando muy a favor a Daniel Salcedo. No sé si ustedes opinan igual. Quizás quiere algo de show, que algo de medio después del video de Instagram que sacó Mayra Salazar diciendo que tenía una nueva oportunidad haciendo corazoncitos. Creo que él va a esperar a hacer lo mismo después, porque él siempre fue tiktokero, incluso cuando estaba dentro de la cárcel. No sé si se acuerdan esos tiktoks que hacía. Sí me acuerdo, fueron virales. Pero hay algo que decir. Daniel Salcedo habla mejor que muchos asambleístas. Estoy impresionada de su calidad de oratoria, como que lo importante es que no lee. ¿Qué cosa? Que no lee. Ah, sí, no lee. Eso digo, wow, no lee. Y por ahí le dijo al abogado y el abogado... No, bueno, en todo caso, veamos a ver cómo se esclarece el tema de Daniel Salcedo. En tanto, a 4 meses de haberse iniciado la instrucción fiscal en el caso Ligados, el fiscal general encargado Wilson Toainga dispuso el cierre de esta etapa procesal y solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia que señale día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que sustentará de forma oral su dictamen acusatorio contra los 7 procesados por el delito de asociación ilícita. Pese a que cerca de la medianoche del 13 de julio pasado se dispuso el cierre de la instrucción fiscal, en el escrito se aclaró que aquello se definió sin perjuicio de que se agreguen al proceso las diligencias dispuestas dentro de esta etapa. Son las 7:48 y ya estamos conectándonos con la abogada Xiomara Quinteros, quien nos acompañará dándonos su análisis acerca de los adolescentes infractores y las penas de hasta 15 años de prisión. Ella está conectada vía online, así que estamos esperando el retorno para poder confirmar que estamos escuchándonos. Sí. A ver, bueno, estamos ahí preparando un poco de forma técnica mientras ella se conecta, y recordarles a nuestra audiencia que también estamos a través de Facebook y de YouTube conectados, así que síganos a través de @la96.9 FM, también para que puedan ver las transmisiones en vivo y las ocurrencias de Johnny, que también solemos ahí por ahí compartir. Son las 7:49. Bueno, vamos a contar un poquito más de información. Ya está. Bueno, es que no la podemos ver. Aquí está. Bien, abogada, ¿cómo le va? Bienvenida a su espacio de voces y opiniones. ¿Cómo están? Un gusto, un placer estar con ustedes. Ya tenía una invitación pendiente. Me da mucho gusto verlos. Muchas gracias. También nosotros estamos gustosos de abordar esos temas tan interesantes para nuestra audiencia. ¿Cómo están? Bueno, cuando hablamos de adolescentes infractores, creo que es muy importante también decirle a la ciudadanía en qué consiste o qué tipo de personas encajarían en los adolescentes infractores. Parece, no podría decir que es una cuestión que hay que minimizar, porque la experiencia, creo que ustedes como profesionales del derecho, tal vez se han topado con que las personas tienen desconocimiento. A mí me pasa muy, muy seguido, por eso es muy importante decirle a las personas que están escuchando que todo adolescente infractor es todas las personas entre 12 hasta menos 18 años que hayan cometido una infracción tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, muy bien, este adolescente infractor, de alguna manera su responsabilidad es atenuada precisamente por su condición de desarrollo psicosocial, biopsicosocial. Hay que tomar en consideración que yo siempre, cuando trato casos de adolescentes infractores, debo tener en consideración 3 ejes muy importantes, y así era por lo menos antes de lo que podemos ahora analizar un poco sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estos 3 ejes son educativo, restaurativo y resocializador. Creo que el resocializador es el que me permite a mí de alguna forma que ese adolescente infractor pueda reintegrarse a la sociedad y así fortalecer el tejido, el gran llamado tejido social que es el que siempre conversamos, pues, ¿no? Como una opinión muy pública al respecto, puedo decir que
esta nueva ley orgánica lo que hace es que este régimen o este sistema se convierta de un régimen restaurativo a uno retributivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es tal como lo que pasa en los adultos, que será proporcional a lo que yo haga mi aparente castigo, si es que lo quiero explicar de una forma un poco más sencilla. No sé cómo lo puedan abordar ustedes en ese sentido. Ahora tenemos un sistema en este momento en el que vamos a sancionar a menores hasta 15 años de edad por ciertos delitos en específico. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o sigo. A ver, antes de la reforma, un poco para que los radioescuchas puedan enterarse, ¿verdad? Digamos que teníamos a un menor de 15, 16 años que cometía un delito de sicariato, de asesinato, violación, ¿verdad? ¿Cómo era el proceso para estas personas y cuál era la pena que sufrían estas personas? Las medidas sociales. Internamente tenemos que hay una institucionalización de adolescentes infractores, que no solamente se basa en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en donde prima antes que nada el interés superior del niño, y de ahí viene obviamente el principio de no estigmatización y de no excepcionar el internamiento, ¿no? Eso era como bajo la pregunta que me estabas mencionando. Y tenemos obviamente la Ley de Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Esto está parado también con un reglamento interno operativo del sistema, la SINAMESE, que es gestionado por la SNAI. Es decir, creo que lo tengo aquí, el Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Esa era como que nuestra base para poder gestionar todo lo que tenía que ver con adolescentes infractores. Y se institucionalizaba de esa forma, pues no, y teníamos medidas socioeducativas. Porque bueno, como lo acabé de decir hace un momento, pues nos teníamos como prioridad que el adolescente tenga de alguna u otra forma un tratamiento restaurativo. Pues no, ese era el objetivo. En este momento ya... ¿Y cuánto tiempo duraban esas medidas? Dependiendo del tipo de infracción o el tipo de delito que se manejaba en ese momento. Supongamos que sea de un rango menor, podía el internamiento ser provisional, no podía durar hasta un año, teníamos que tener tratamientos de hasta 2 años, e inclusive se podían reemplazar por otras medidas como servicio comunitario, el tratamiento psicosocial familiar, así se manejaban. Pues, ya, ¿no? pero claro, entonces si teníamos al chico de 16 años que cometía un sicariato, ¿cuánto tiempo le hubiese durado esas medidas? ¿2 años? ¿3 años? O sea, hasta que cumpla los 18. Claro, hasta que cumpla, por ejemplo, supongamos que la medida haya sido hasta 3 años que se haya impuesto. ¿Cómo se clasificaría? Que antes hubiese habido tal vez una amonestación, medidas socioeducativas, internamiento domiciliario, un régimen semiabierto. Así se hubiese manejado. Ah, ok. ¿Y qué cambia ahora con el nuevo sistema? Ahora, si tenemos delitos de más de 10 años, un internamiento ya no es un internamiento solamente institucional, sino también de 10 a 12 años. En delitos graves como crimen organizado, narcotráfico, sicariato, terrorismo, trata de personas, contrabando de combustible, minería, ya tenemos un internamiento institucional exclusivo de 10 a 15 años. Ya no, el procedimiento no es el mismo, no se basa en restaurar de alguna forma, o a lo menos es mi opinión hasta ahora, conversando con personas que trabajan allí, que es bastante interesante. Tal vez las medidas no es que sean malas, bueno, ya esa es una opinión muy, muy política, diría yo, no estaría como que dispuesta a abrirme paso para dar una opinión un poco más general al respecto, pero sí podría decir que estos centros de adolescentes infractores no sabemos si están realmente preparados para
estructuralmente hablando, para poder recibir internamientos tan a largo plazo, o en el sistema penitenciario ordinario un espacio estructural para que pueda recibir estos mayores de edad, pero que tienen como objetivo igual esta medida socioeducativa por debajo de la mesa, porque estamos hablando que ellos fueron igual sancionados cuando eran menores de edad. Entonces deben cumplir esa medida una vez en delitos graves, por ejemplo, ya una vez que pase al sistema penitenciario ordinario. Eso no sugiere que no deba cumplir también con esa medida socioeducativa. Y bueno, yo creería que el sistema penitenciario en este momento no está preparado para eso, porque no hay un espacio tal vez físico para poder cumplir con esta realidad. Y pasa lo mismo en los CAI, en los centros de adolescentes infractores, que tenemos que, las medidas van a ser el internamiento va a ser un poco más largo. Estamos realmente preparados para un internamiento de esa manera, para recibir a personas con mayor tiempo. Recordemos que el año pasado, estadísticamente hablando, en el año 2024 tuvimos 3.086 adolescentes infractores aprehendidos. Estamos hablando que es una brutalidad. Ha superado 2022, 2023, con una incidencia en que la misma Policía Nacional nos está arrojando una estadística del 60% de las personas que están dentro de la delincuencia organizada, de grupos de crímenes organizados, corresponden a adolescentes. Doctora, muy buenos días. Francia Duret te saluda de este lado del micrófono. He escuchado con atención lo que usted ha mencionado sobre esta nueva forma de castigo, se podría decirle, a quienes delinquen y son menores de edad. Pero esto es compatible con algunos preceptos de la Constitución, por ejemplo, el no estigmatizar, el garantizar la rehabilitación social y el garantizar también un buen desarrollo para los menores de edad. Claro, los principios que le acabo de mencionar, por supuesto. Yo diría que, tendría un criterio muy propio, no podría dar tal vez una opinión muy amplia al respecto de qué tan constitucional o no pueda llegar a ser, qué tan apegado a la realidad de todo el tratamiento de tratados internacionales, Convención de Derechos Humanos, si hablamos de niños y adolescentes, el artículo 34 de la Convención, precisamente no está pegado, sí. De forma textual, por supuesto que no. No es así. No. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos dice todos estos tratamientos? Que es imposible e inaudito tomar en consideración o como excepcionalidad la privación de libertad. Va muy lejano a esos principios. Entonces sería imposible poderlo concatenar. Ahora, si tenemos un análisis, porque yo comprendo que la ciudadanía en este momento lo ve más bien como una cuestión de análisis de acuerdo a nuestra realidad nacional y lo cree como una verdadera solución. Yo no sé si podría tratar sobre las hipótesis de que si es una buena o una mala decisión. Sin embargo, para que uno pueda gestionar una decisión tan abrupta como esto, debe estar preparado para las consecuencias. ¿Ya? Nuestro sistema judicial, lastimosamente, y es una opinión muy crítica, siempre lo he mencionado en algunos medios de comunicación, no está listo. Es como que se me dijeran en este momento, ¿qué opinamos de la cadena perpetua? Ustedes, doctores, ¿qué opinan de la cadena perpetua? Claro, por supuesto, porque tenemos violadores, personas extorsionadores, porque matan cada 5 minutos. Y sería una solución radical tal vez para generar el temor en los delincuentes. Sin embargo, nuestro sistema judicial está preparado para abordar algo así, y me refiero a poder gestionar todo el proceso correspondiente judicial, el proceso investigativo correspondiente, y sancionar realmente a la persona que sí lo comete y no a un inocente. Eso sí, porque si estamos preparados para eso, bienvenido sea, pues, ¿no? Por ejemplo, doctora, ¿cuál sería entonces una solución integral para las grandes cifras que usted ha mencionado sobre el reclutamiento de jóvenes a estas grandes bandas criminales?
Yo entiendo que tenemos retos en este momento con esa ley porque nos toca adaptarnos como ciudadanos, como profesionales del derecho, como personas, a lo menos yo que trato con adolescentes infractores. Tenemos una infraestructura deficiente en las calles. Tenemos falta de personal especializado. Si estamos hablando específicamente de adolescentes infractores, ya. Tenemos retrasos judiciales también. Adolescentes permanecen en internamiento preventivo más del tiempo legal. ¿Ya? Tenemos estigmatización posterior, o sea, dificultades por el empleo, estudio, reintegración social, escasa condición interinstitucional para acompañamiento después de la libertad. Esos son los retos que nosotros estamos enfrentando en este momento con decisiones así, porque es muy fácil mandar a la mesa todo lo que tenemos, pero en la práctica estoy segurísima que las personas que están trabajando de forma interna van a mostrar estas complicaciones. Ahora, ¿cómo yo disminuyo? Yo siento que esta medida no es que nos va a disminuir las cifras, porque hasta esta fecha, y lo revisé el día de ayer, ya van 486 adolescentes infractores aprehendidos. ¿Y de qué edad aproximada son? Perdón, disculpe. ¿De qué edad aproximada son? De 12 a 16 años. Ya. Cuando usted mencionaba las cifras, bueno, parecería que esa apenas es la punta del iceberg del problema respecto a que están cada vez siendo más involucrados los menores de edad en estos problemas delincuenciales. Y hemos analizado un poco también la parte penal, un poco la parte judicial, pero en el tema social, ¿qué es lo que se debería empezar a trabajar? Porque quizás estamos yendo al último eslabón de la cadena, pero no arrancando el problema de raíz. ¿Qué recomendaciones se deberían hacer a las autoridades también para que puedan pensar más allá de un tema sancionatorio como algo reformatorio, sino directamente desde lo social? Yo siempre he mencionado que, y cuando veo a los chicos, a mí me da una tristeza, para ser muy honesta, soy muy subjetiva en ese aspecto, pero porque considero que son jóvenes que han sido prácticamente empujados. Y lastimosamente la ciudadanía en este momento está en una postura de estigmar todo lo que ve y no les da una segunda oportunidad. Debemos tomar en consideración que nosotros tenemos algo que se llama corresponsabilidad ciudadana y que carecemos la mayoría de las personas. Y no hace falta que seas político, que seas abogado, que seas doctor, simple y sencillamente con que seas ser humano. Hay personas que se están muriendo de hambre en esos cerros, allá en Durán, en Monte Sinaí, personas que realmente se están muriendo de hambre. Ahora, ¿cuál es la solución? Esta persona que llega y les brinda de alguna u otra forma una manera de subsistir. Yo no estoy yendo a ese punto. Si no hay empleo, si no tenemos medidas educativas en donde yo pueda trazar de alguna forma cuáles son mis fuertes, es decir, en este sector me hace falta esto y voy y gestiono lo que tengo que hacer. Y eso lo pueden hacer muy bien en las instituciones públicas si se maneja bajo programas específicos, psicosociales, donde analizo no solamente la familia, sino su entorno, qué es lo que tengo alrededor para poder medir. Podemos dar una solución hasta cierto punto, impulsar proyectos en donde sean los jóvenes los que lo impulsen y puedan tener de alguna u otra manera ingresos. Si tenemos, y es que aborda tantos temas, este tema es tan amplio que en este momento ni siquiera tenemos cupos, por ejemplo, para universidades. Hay chicos que no están estudiando, chicos de 16 años, porque hay algunos que salen a los 16 años de la secundaria y que buscan obviamente una institución pública, una universidad pública para estudiar y no pueden, no tienen acceso a ella porque hay demasiada demanda y no tenemos las suficientes instituciones. Y también me dice la burocracia que para poder yo sacar, por ejemplo, si yo quiero sacar un tecnológico porque veo la necesidad y a, qué sé yo, a barato costos o lo que sea,
tampoco puedo porque me demoro 4 años para poder hacerlo. Claro, y como usted lo dice, abogada, pues esto es un tema multisectorial, multidisciplinario, que definitivamente hay que abordarlo no solamente desde la parte penal, aunque ya vemos pues que esto ya es un hecho. Más adelante las cifras y los datos también podrían aportar al debate. Queremos agradecerla, abogada Xiomara Quinteros, por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones, y por supuesto las puertas quedan abiertas para estar conectados en otra ocasión. Un gusto haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Y haberlos conocido. Gracias, el placer es nuestro. Son las 8:07, amigos oyentes de la 96.9 FM. Es momento de hacer una pausa. Al volver tendremos más información y entrevistas. Guayaquil, que la fiesta no pare. En la 96.9 FM, la radio que te mueve. Celebramos los 490 años de nuestra ciudad con pura energía. Te acompañamos con la mejor vibra. Sintoniza la 96.9 FM y déjate llevar por las fiestas julianas. ¡Que viva Guayaquil! Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Por primera vez en Guayaquil, Waterworld Circus, circo sobre agua, 30.000 litros de agua alrededor del escenario, acróbatas, trapecistas, equilibristas y para todos los niños, La Sirenita, Aquaman, Frozen, Bob Esponja, Moana, Jack Sparrow, un espectáculo sobre agua para todas las edades. Debut este sábado 19 de julio, 2 funciones, 6:30 y 8:30 de la noche. Explanada del Centro de Arte. Venta de entradas en boleterías del circo y Ticket Show. Waterworld Circus. Sumérgete en una aventura acuática. Circo sobre agua. Con la garantía de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. Date tu tiempo en Me Time Beauty Bar, ubicados en el primer piso del Centro Comercial Vizcaya Plaza, local 53. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en peluquería, manicura, spa facial, spa corporal y maquillaje. Deja que nuestros especialistas te envuelvan en lujo y relajación. No esperes más para sentirte increíble. Ven a Me Time Beauty Bar y transforma tu rutina en un momento de pura indulgencia. Haz tu cita hoy y déjate sorprender. Contáctalos llamando al 098-343-8601. Encuéntralos en redes como @metime_beauty_bar. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. ¡Claro! Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los
Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:11 y estamos de vuelta aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM y no queremos dejar de decirles una excelente recomendación. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir acorde a la ocasión, con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Son las 8:12 y es momento de dar paso a nuestro siguiente invitado aquí en Voces y Opiniones. También queremos, por supuesto, hacer la recomendación de que nos sigan a través de la 96.9 FM. Estamos conectados en Facebook y YouTube. Ahora tenemos al ingeniero Álvaro Miranda Gómez. Él es magíster, asesor y docente universitario. También se desempeñó como director de sostenibilidad y seguridad vial de la ATM. Y viene a hablarnos acerca justamente de un tema que ha estado dando de qué hablar en las últimas semanas, que tiene que ver con la movilidad de Guayaquil y por qué no plantear propuestas de movilidad sostenible. Bienvenido, ingeniero, a su espacio Voces y Opiniones. Muchísimas gracias a Voces y Opiniones. Un buen día para todos los radioescuchas de la 96.9. Perfecto, de este lado, por acá, Diana le saluda y bueno, queremos arrancar un poco con la coyuntura que había pasado hace algunos días, que tenía que ver con este malestar que había generado en ciertos residentes de Ceibos acerca de una obra que tenía un gran tiempo de plazo para poder ejecutarla, que era alrededor de 2 años, y que en teoría pues causaría molestias para el tránsito y que al final se veía más que como una solución, quizás como algo que pueda generar mucha incomodidad. A partir de eso pues salieron voces ciudadanas a reclamar por este espacio. Y bueno, vemos que la obra está paralizada, que ya tiene que ver por un tema adicional, un tema ambiental. Pero en todo caso vemos que como tal la movilidad en Guayaquil puntualmente sigue siendo un tema pendiente. ¿Qué análisis podemos hacer respecto a esto? Bien, muchísimas gracias, Diana. Sí, primero recordar que la movilidad es cómo nos conectamos con la ciudad. La movilidad es la primera herramienta del urbanismo. Deben ir como primos hermanos, siempre de la mano, trabajarse de la mano. No podemos pensar en hacer urbanismo sin primero pensar en la movilidad de un niño de 8 años y un adulto mayor de 80. Entonces hay que cambiar primero ese paradigma. Más vías para más autos no es la solución, sino mejorar la calidad de vida para las personas. Es importante también mencionar que el 70% de viajes son de menos de 5 kilómetros. Es decir, que nosotros tranquilamente podríamos impulsar la movilidad sostenible a través de vehículos no motorizados o también buscar otras soluciones como el transporte público. Además de que un dato muy importante y curioso es que siguen muriendo las víctimas por víctimas de fatales de siniestros de tránsito y alrededor del mundo son más de 1.2 millones de víctimas. Puntualmente, con el paso a desnivel o las soluciones viales que plantean, es importante preguntarnos para quién son estas soluciones viales. ¿Son para las personas o para los autos? ¿Sí? Es importante que sepamos que también el transporte público causa alrededor del 24% de las emisiones de CO2 y esto podría cambiarse tranquilamente
migrando del auto particular a vehículos no motorizados. Esto puede reducir el 45% del CO2 por pasajeros por kilómetros. Entonces yo les decía, ¿para quién planificamos la ciudad? ¿Queremos una ciudad más inclusiva? ¿Queremos una ciudad más accesible? ¿Una ciudad sostenible y resiliente? ¿O queremos una ciudad simplemente llena de pasos elevados? Es importante el estudio vial que se hace, ¿no? No solamente pensar en que el paso elevado va a ayudar al vehículo, sino también conversar con las personas, porque antes de levantar concreto hay que levantar datos. No estoy diciendo que no se lo hizo, no estoy diciendo que no hubieron los estudios apropiados, tampoco estoy diciendo de que esto de aquí no es justificable, ¿no? Pero sí, antes de construir pasos elevados se deben evaluar más soluciones sostenibles y más que nada trabajar con la comunidad, trabajar en mesas técnicas, trabajar en mesas junto a la ciudadanía, que es lo que veo que se ha perdido. Yo recuerdo que cuando estaba en la ATM teníamos una mesa de movilidad urbana sostenible y en esa mesa tratábamos de impulsar esta movilidad sostenible en la ciudad, creando más espacios caminables, más espacios para la bicicleta, más espacios para que las personas, como yo les decía al principio, los niños de 8 o los adultos mayores de 80 años puedan cruzar la calle. Ahora empezaron a construir este paso elevado sin pensar en las personas, en los adultos mayores que iban al hospital. Y por ahí estuve viendo unas entrevistas y videos de personas que tenían que caminar hasta el centro comercial para tomar el ascensor y poder cruzar a este hospital. Diana. Bueno, sí, es verdad. Creo que la ciudad, y también no solo la ciudad de Guayaquil, sino también el Cantón San Borondón está pensada más para carros que para los propios ciudadanos. Pero hemos visto por parte de las autoridades ciertas iniciativas como en los domingos cerrar las vías principales, en el caso de Guayaquil, en el malecón. ¿Esto hasta qué punto puede ser sostenible? Bien, esa es una forma de impulsar, utilizar un vehículo que no es motorizado, en este caso la bicicleta o el caminar. Es una forma muy buena, es una buena práctica para hacerlo. Se lo hizo en Guayaquil, en mi momento lo hicimos hasta más de 24 kilómetros de ciclovía, de ciclovía recreativa en este caso. En San Borondón, que usted también lo menciona, también se lo hace todos los domingos, pero en Guayaquil se lo dejó de hacer por mucho tiempo y creo que han reducido también en gran cantidad el kilometraje. Esto es muy bueno, pero más allá de hacer programas de concientización vial, más allá de ir con educación vial a las escuelas, también se tiene que trabajar con la comunidad en planificación urbana, en buenos diseños urbanos para la ciudad. Tenemos que trabajar en sostenibilidad urbana, zonas de bajas emisiones. No tenemos zonas de bajas emisiones en ningún cantón de la ciudad. No tenemos corredores verdes, o tal vez quisimos tenerlos, pero nunca se avanzó. Entonces, yo sigo haciendo la pregunta, tal vez construir soluciones viales, porque usted lo mencionó, aquí en San Borondón también están haciendo pasos elevados para el peatón, y ahora el peatón es el que sufre, que tiene que subir y cruzar cuando el vehículo debería de esperar, como vemos en otros países, a que el peatón cruce. Pero si entendemos de que tanto la vía principal de San Borondón como la que es la principal en Los Ceibos son vías rápidas, ¿verdad? No son vías normales, se supone que son carreteras, es una vía a San Borondón, es una vía a Salinas, ¿verdad? ¿Cómo podemos compatibilizar justamente las necesidades del tráfico, de la cantidad de vehículos que pasan, con semáforos que a la final es lo que hacen es ralentizar la vida de todas las personas en comparación a los pocos peatones, de todas las personas que van a sus casas o van a sus trabajos? Muy buena pregunta. Efectivamente, fueron construidas para ser vías rápidas, como la vía perimetral, como la avenida Narcisa de Jesús. Fueron vías rápidas, pero una vez que ya hubo urbanización, ya estuvieron urbanizadas, es decir, ya hay personas por el sector, ya dejaron de ser vías rápidas. Y la prioridad exclusiva la tiene el peatón en este caso. Recordemos que tanto ustedes como yo somos peatones siempre. Yo ando en mi vehículo, pero tengo que caminar también. Y la prioridad tiene que ser para el peatón. De esa forma podemos evitar que existan más siniestros de tránsito. Al construir este tipo de vías, le estamos dando prioridad al vehículo, y esto de aquí lo que hace es que aumentemos la velocidad. Vamos a aumentar las velocidades en la ciudad, y lo que vamos a tener como resultado es mayor víctimas por siniestros de tránsito. Y es más, me parece que en el estudio vial, que yo les decía también al principio, no es que estoy juzgando los estudios de tránsito. Entiendo que hicieron modelación de tráfico, estudios de seguridad vial, análisis de multicriterio,
Es más, desde aforos vehiculares y tipos de movimientos, giros, etcétera. Todo eso de ahí lo han hecho. Pero es interesante también trabajarlo con la comunidad. No lo han trabajado con ellos. Vemos que ahí tenemos escuelas, colegios, y esta vía rápida lo que se está trasladando es un problema de cuello de botella, de un punto A a un punto B, sabiendo que prácticamente el cuello de botella existente actual no es ahí, no es el punto más crítico. El punto más crítico es en la Carlos Julio Rosemena. Entonces, tal vez por ahí se debe de cambiar este estudio vial. Deberían de hacer muchos análisis multicriterios también, incluso por el impacto del tránsito local, la accesibilidad y la seguridad o la equidad que debe existir en las vías. Pero claro, nos decía el municipio que era un programa de 4 obras que estaban haciendo. ¿Cuáles eran esas 4 obras? Porque no solamente la que está ahí por el McDonald's de los Ceibos que se quería hacer, sino que habían 3 obras más. ¿Cuáles son esas otras 3 obras? Me parece que estuve viendo, yo desconozco en su totalidad, pero sí escuché que eran 5 soluciones viales. Pero volvemos a lo mismo. ¿Soluciones viales para quién? ¿Soluciones viales para el vehículo o para las personas? Claro, pero entonces, nadie está caminando del McDonald's a Puerta Azul. O sea. Pero yo también ahí me sumo con otro punto y creo que es el transporte público. ¿Qué tan importante puede ser un transporte público de calidad para evitar los colapsos de carros individuales? Efectivamente, a ver, vamos hablando de movilidad sostenible. Existe una pirámide invertida de movilidad sostenible donde el peatón es primero y al último es el vehículo particular. Luego de la bicicleta, luego del transporte público, luego incluso hasta el transporte como los furgones, etc. Entonces, el transporte público debería ser una solución vial, debería de ser fomentado para que nos mueva de un punto A a un punto B de una manera segura. No tenemos aquí una manera segura para movernos en transporte público. Ustedes se atreverían a tomar un bus de ir de un punto A a un punto B. No, es muy clasista, empezando por ahí. El transporte público visto desde Ecuador es súper clasista y no debería ser así, debería ser público para todos. Exactamente, e incluso esto podría trabajarse como intermodalidad, dejar el vehículo en un punto, en un garaje, y de ahí movernos al centro de la ciudad para evitar hacer congestión vehicular, para evitar la contaminación medioambiental también que hay en el sector. Entonces, todo ese tipo de cosas son soluciones que primero debería hacerse, yo los mencionaba. Tal vez hubieran alternativas o se podría evitar errores. Construir pasos elevados sin evaluar soluciones más sostenibles es uno de los errores que se podría evitar. Tal vez ignorar este impacto en entornos peatonales urbanos puede fragmentar incluso hasta los barrios del sector. Son las 8:23 y estamos en diálogo con el máster Álvaro Miranda, quien es asesor y docente universitario, hablando de temas de movilidad y planificación urbana. Justamente sobre este último punto se ha señalado pues que Guayaquil ha carecido desde su nacimiento de una planificación urbana como tal. Ahora se ha visto pues que en los últimos años, por ejemplo, se han implementado rutas para el ciclismo, pero no han tenido esa precaución de tener justamente algo que sea probo para que puedan hacer las actividades los ciclistas, algo que también incluya un componente de seguridad. Entonces, tal como está la ciudad diseñada, ¿qué tan fácil es que se puedan hacer esos cambios necesarios, justamente que no solamente vayan mirando hacia los autos o vehículos motorizados, sino también al peatón, al ciclista y a los otros componentes de la pirámide? Bien, una ciudad nunca está terminada. La planificación debe ser siempre participativa, flexible, basada en evidencia, evaluar y corregir regularmente. Una buena planificación urbana no puede ser solamente para el vehículo, como lo estaba mencionando. El tema de las ciclovías, se dejó de impulsar el tema de ciclovías, el tema incluso hasta para parqueos de bicicletas también se dejó de implementar. Con respecto a la recrovía, que es lo que se hace en Guayaquil, está muy bien, es perfecto, lo apoyo ahora en el centro de la ciudad, pero debemos unir también estas rutas, crear más ciclovías, crear más espacios públicos para que se pueda compartir. Lo veo que lo están haciendo actualmente. Sería bueno que se haga todos los fines de semana, como lo hace también San Borondón. Pero más de eso, también es cómo podemos hacer una ciudad más justa, eficiente y saludable para todos. Hay muchos datos, hay tecnología que se está ocupando ahora en otros países del mundo. Por ejemplo, en Barcelona, en España están trabajando con datos geoespaciales para poder de alguna manera segmentar la ciudad y saber dónde deben implementarse estas zonas bajas de emisiones o esta planificación para adaptación climática con temas de ciclovías y calles completas o conectividad peatonal. Entonces,
esta movilidad activa que usted mencionaba y estos espacios públicos es importante que siempre permanezcan o sean priorizados en este caso por los GATS. Y creo yo que también hay que hacer mucha concientización que puede tomar muchos años directamente con los usuarios, porque sí, yo he escuchado comentarios negativos de que ya cerraron la calle porque hay la ciclovía. No, es que eso es un peligro que anden los ciclistas igual a la par que los autos. Entonces, ahí hacia dónde también deben apuntar las campañas o el trabajo de concientización. Bien, es importante el respeto, ¿no? Yo recuerdo tanto cuando recién empezamos con este proyecto loco que yo le mencionaba, en conjunto con la comunidad y la Mesa de Movilidad Urbana Sostenible, tener una recrovía. Amigos míos me escribían porque sabían que estaba detrás de este tema y me decían que no, ya no se puede cruzar ahora por Sauce, ya no se puede ir por Alborada porque tenemos a las personas que decían ellos, son 10, 15 personas que tenemos que irnos a dar la vuelta. Pero después esas 10, 15 personas se volvieron 30, se volvieron 50, luego eran 100, luego eran muchas personas y familias que iban a ese espacio, porque el espacio público es para las personas. Y eran 200 personas, 300 personas, hacíamos competencias de ciclovías, personas caminando, adultos mayores con sus perritos, con sus vecinos, etcétera, para compartir un momento, caminar. Entonces, esto de concientizar, de hacer que se respete al peatón, de que no le tiremos el carro, en realidad como se lo ve en las calles, le tiremos el carro al peatón, sino que esperemos que ellos crucen, es algo de cultura vial. Y esta cultura vial debe de ir desde los departamentos, de las direcciones de educación vial, de todos los GAT, a las escuelas y colegios, para que comencemos desde pequeños a que el niño le diga, papá, debes de usar el cinturón de seguridad, papá, deja que cruce la señora, papá, el primero es el transporte público, no te pongas a pelear con el otro vehículo, o cuando vayas en moto usa el casco. Este tipo de cosas son las que nos hacen cambiar la cultura vial en nuestro país y en nuestra ciudad. Claro, pero cambiar la cultura vial también es complicado. O sea, ¿cuántos peatones han sido sancionados o cuántos ciclistas han sido sancionados? Porque ellos también cometen un gran número de infracciones. Pero como está esa mentalidad de que siempre tiene que ser el vehículo el que tiene que darle la prioridad al peatón, el peatón termina haciendo lo que quiera y pese a que tiene un paso peatonal, pues camina por la mitad de la calle por donde se le da la gana. ¿Hasta qué punto también hay que concientizar a esas personas? Muchas veces existe esta desigualdad humana, ¿no? Efectivamente, pero ojo, no quiere decir que el peatón no tenga la razón en este caso y la prioridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí existe una justicia territorial. El peatón en este momento es el que debería ser el que tenga prioridad para poder cruzar. Lo que usted dice es muy cierto. Es más, dentro de esta educación vial que les estaba mencionando, de poder ir a las escuelas, se debe de mencionar esta parte de aquí, de que deben de utilizarse los pasos peatonales para poder cruzar y de que deben de esperar que se ponga en verde para poder cruzar. Y todo esto de aquí va de la mano. Pero ojo, no podemos hacer cosas aisladas, todo tiene que ser integral. Tienen que trabajar en educación vial por un lado, pero a la vez también tenemos que trabajar en construir ciclovías, en construir pasos para que las personas en silla de ruedas, puedan cruzar. Vamos al centro de la ciudad y las personas en silla de ruedas no se pueden mover por ahí porque no existen rampas, no tienen la seguridad para moverse de un lado al otro. Entonces estas pendientes de los pasos elevados no están construidas para ellos, no se pensaban las personas de 80 años. ¿Sí? Entonces esta planificación es la que debe de corregirse. Álvaro, y ya para finalizar, ¿qué ejemplos tenemos de ciudades que han hecho estas transformaciones, al menos aquí en la región, para saber pues que efectivamente hay un referente respecto a los cambios? Medellín está cambiando muchísimo y apuntando a la movilidad sostenible. Yo estuve hace un par de años allá en un congreso y ellos tenían muchos planes en movilidad sostenible e incluso hacían estas recrovías todos los domingos y ya las hacían por más de 30 kilómetros. Habían empezado con 6, habían empezado con 8, Santiago de Chile también. Y Santiago de Chile está apuntando también a la energía, a los vehículos eléctricos. Tienen la flota más alta de vehículos eléctricos a nivel de Latinoamérica. Así también vemos que Brasil va creciendo con BRT, es decir, con buses de rápido tránsito. En este caso, lo que tenemos aquí como la Metrovía. Bogotá, que está creciendo también con el tema del Transvía, dándole también áreas verdes al Transvía. Entonces vemos muchas ciudades ejemplos y lo bueno que tenemos que copiar. Evitar los errores y copiar lo bueno, creo que es una de las soluciones que también podemos tener. Totalmente. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado aquí en Voces y Opiniones, analizando este tema que de una u otra forma también invita a la ciudadanía a analizarlo más allá de lo que se puede ver en las estructuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Diana. Perfecto, sí. Gracias. Entonces, Álvaro, está igual la puerta abierta para que más adelante podamos seguir abordando estos temas de movilidad, planificación urbana, también sostenibilidad dentro de lo que implica el tema de transportación. 8:31, amigos, hemos llegado al final de este segmento en esta semana. Dios mediante, nos vemos el día lunes. Terminando la primera quincena de julio. No hay meme de julio hoy día, se nos está yendo julio. Póngalo antes de que se termine el programa. De hecho, creo que Julio Iglesias publicó un meme del mismo. ¡Wow! Sí, sí. Qué chévere de ser Julio Iglesias en julio, ¿no? Y es que, bueno, la ventaja de él es que es un reconocido artista de talla mundial. Entonces, no solamente está en su país, en España, sino exactamente, y no solo es famoso por cantar, sino también por los memes de Julio. Ahí va el meme. Se está preparando, está calentando. Está calentando. Johnny está dormido, Johnny. Le hace falta todavía un cafecito. Pero bueno, así, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Sí, y a propósito también para que sepan qué pueden hacer en las fiestas julianas, bueno, les comentamos rapidito, este viernes 18 de julio van a haber presentaciones artísticas en el hemiciclo La Rotonda, en el Malecón de 8 a 23 horas. También hay una actividad que se llama Malecón al aire libre, clase de zumba, terraza de McDonald's en el Malecón 2000 de 7 de la mañana a 7 de la noche, cineforo en la Fundación de Guayaquil Sumar en Bastión Popular de 10 a 11 de la mañana, retreta Vive la Música Puerto Santana a las 20 horas el día de hoy, concursos de bandas de paz para Guayaquil también en Bastión Popular de 10 a 12 horas, programa Reserva Vista en el Museo Municipal de 11 a 12 y de 3 a 4 de la tarde, homenajeando a Guayaquil en el CAMI 29 y Oriente de 9 a 12, dedicatoria a Guayaquil, CAMI Cisne 2 de 9 a 12 y también un campeonato Liga Nacional de Ecuavoli en el Parque Samanes. El primer partido será a las 6 de la tarde y el segundo partido a las 20 horas. Así que ya saben, tienen muchas actividades para escoger el día de hoy a propósito de las fiestas julianas. Así que nos vamos. Ahí va, Julio ya va de bajada. Está bueno verlo. Oye, por eso con inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya han mejorado mucho. Julio ya tiene 18. Y está con su foto de la cédula. Así es, ya puede ir preso en Ecuador. Bueno, con eso nos vamos despidiendo del programa. 18 de julio sale el con el Android de 18 para los fans de Dragon Ball. Sí, con eso nos vamos. Nos vemos la siguiente semana en este su espacio de encuentro, ¿verdad? Con la verdad. Con la verdad. Voces y opinión. Chao. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de noticias